caso, pero estábamos haciendo pruebas con ICLEA. Si se recuerdan, en el foro de ayer teníamos inconvenientes para escucharla y ahora pues ya estamos con el micrófono activo. Si alguien más tuviese la misma dificultad, por favor nos lo hacen saber para poder buscarle también una solución, porque ya veíamos que con ICLEA era una cuestión de configuración. Así es que, bueno, ICLEA, si nos hace el favor y pone su micrófono en silencio. Ahora ya sabemos que sí funciona y está totalmente abierto para las preguntas y comentarios. Vamos entonces a dar inicio con este segundo foro del módulo 2. Ya tenemos con nosotros a nuestro facilitador Danilo Rivera. Muy buenas tardes, Danilo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos comentarles que la dinámica de este foro va a ser un poco diferente. Recuerden que la asignación era poder revisar dentro de la plataforma una carpeta que ya contenía instrumentos de política para identificar si habían algunas otras leyes, reglamentos, políticas que se pudieran incorporar para enriquecerla y también en atención a la novedad de algunos asuntos vinculados con la migración y sobre todo pues en el marco de la pandemia por COVID-19 también estaba el énfasis, ¿verdad? Entonces la presentación ustedes la van a notar que tiene más que preguntas y comentarios, tiene esos instrumentos que ustedes fueron incorporando. Algunas personas lo hicieron directamente en la plataforma y otras personas se lo enviaron directamente a la coordinadora por medio del correo electrónico. Comentarles que no se colocaron todos los instrumentos que ustedes enviaron, pues porque eran bastantes y creíamos que íbamos a hacer una presentación muchísimo más grande, pero sí comentarles que están contemplados como parte de la elaboración de la tarea como tal. Así es que, bueno, ¿eso qué significa? Que nos va a permitir que este momento pueda ser un poco más llevado de la mano de ustedes. Así que los micrófonos, esperemos que ahora no tener ninguna dificultad con ninguno, están totalmente abiertos a cualquier pregunta y comentarios. Así es que bueno, sin más, bienvenido Danilo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Araceli. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Sí, bueno, muchas gracias. Yo quisiera, en principio, pues agradecerles que se estén dando el tiempo para poder entablar esta conversación a partir de la experiencia, de su conocimiento, de lo que se logró captar en el marco de esta sesión, que pues tiene la finalidad de hablar sobre los instrumentos de política para la gestión de las migraciones laboral, la migración temporal y las políticas para el emprendimiento y la integración y reintegración. Digamos, hay definiciones y conceptos bastante directos, claros, que hay que leer a la luz de lo existente en cada uno de los países. Entiendo, Araceli, que en esta segunda cohorte del diplomado, en su mayoría son personas, por los comentarios, digamos, que radican en El Salvador. ¿Es correcto? Así es, tenemos aproximadamente 24 personas de El Salvador y son 43 participantes. Los demás pues son de República Dominicana, de México, de Costa Rica, de Belice y de Nicaragua y de Panamá. No hay ningún guatemalteco. No tenemos a nadie de Guatemala ahorita, pero muchas de las personas que nos acompañan sí tienen trabajo vinculado con Guatemala. Así es que ahí está el reto. Ahí está el reto, ¿verdad? Pues bueno, yo quisiera iniciar a lo mejor, digamos, hay preguntas, más que preguntas, están dando cuenta sobre algunas investigaciones, algunos informes, algunas políticas. Entonces, un poco
que podamos discernir entre los informes existentes o los perfiles de gobernanza y los instrumentos existentes, ¿sí? Digamos, por ejemplo, con Zaira Rodríguez, me gustaría pues conocer un poco por qué el informe de El Salvador, que es sobre la investigación sobre los flujos, considera usted importante como un instrumento de política pública. Zaira, buenas tardes. ¿Se encuentra usted con nosotros ahorita? Déjenme revisar. Creo que todavía no ha venido Zaira. O si alguien más digamos, de los participantes y las participantes quisiera, pues, contarme el por qué el trasladar o por qué consideran que informes respecto a la comprensión de las migraciones son instrumentos de política. Quizás podríamos revisar la segunda diapositiva. Creo que acá estamos también, algunas personas contemplaron informes, algunas otras presentaron nuevos lineamientos. Y qué bueno que inicias con esa pregunta, porque es bastante importante el dejar claro lo que va a corresponder a una política como tal, ¿verdad? Entonces, tal vez en lo que se animan, podemos verificar acá con Selim Rodas, que Selim sí está por acá. Hola, Selim. Antonio Rodas. Ahí está. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igual. Supongo que la pregunta iría enfocada en que por qué considero que el programa integral de inserción para la población salvadoreña retornada es un instrumento de política pública y por qué es de mucha utilidad. Exacto. Bueno, quizás decir que este instrumento o este programa hace efectivo muchas de las leyes y documentos normativos que tienen que ver con la inserción de las personas retornadas a El Salvador a partir del año 2016. Es un instrumento que ha venido, fue editado en el 2016, pero desde esa fecha para acá ha venido sufriendo cambios, modificaciones y se ha venido acoplando a las necesidades de la realidad de las personas retornadas. En él ustedes pueden constatar que hay un programa de inserción basado no solo en la búsqueda de empleos, en la certificación de capacidades, digamos, en los programas de emprendimientos para personas que quieren desarrollar el autoempleo, sino que también abarca otros aspectos, como es el recibimiento y una atención de carácter psicosocial, ¿verdad? Las personas llegan, tienen el apoyo a través de este programa, tienen el apoyo psicosocial y al mismo tiempo se les va insertando en la vida social y económica del país. Es un instrumento bastante integral, más sin embargo, siempre está sujeto a revisión y a cambios de acuerdo a la realidad. Por ejemplo, en este momento, muchas de las certificaciones que se están llevando a cabo y mucha de la asesoría para los programas de emprendedurismo se están haciendo ya de forma virtual a raíz de la situación de emergencia, el COVID-19, pues el programa se ha, digamos, adaptado a esta nueva situación y muchas de las cosas se están haciendo ya de manera virtual. También otra cosa que para mí me ha parecido muy loable, y es que muchas organizaciones de la sociedad civil
aquí en El Salvador y muchas de las organizaciones salvadoreñas en el exterior, en medio de esta emergencia, pues han dado un apoyo a través de canastas básicas, y no solo las organizaciones, sino que, por ejemplo, OIM y otras instituciones, el Programa Mundial de Alimentos, han dado un apoyo directo a todas estas personas retornadas que prácticamente aquí no tenían ningún apoyo, con canastas básicas. Ha habido también gift cards que son por ejemplo, $100 para ir a comprar a un supermercado X una cantidad de alimentos, ¿verdad? Que en este momento viene a apoyar la situación de crisis por la que estamos pasando. Sobre todo porque muchas personas que estaban en los programas de emprendimiento no han recibido el capital semilla, o que estaban en los programas de certificación no han sido del todo certificadas. Entonces esto viene a paliar un poco la situación de emergencia que están viviendo ellos y sus familias. Bueno, quizás me limito hasta aquí por ahora. No, excelente, excelente, excelente. Muchas gracias por las aclaraciones. En efecto, digamos, empezar a dialogar respecto a esto. Ustedes pueden observar en el guión y en la exposición que yo les hice, en efecto, no aparece el programa como tal. Dentro del mapeo que se hizo para poderles presentar a ustedes algunos marcos muy generales. En efecto, este programa, pues sí, es un instrumento de política pública. Entiendo que es un instrumento que se construyó entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior, y que tiene como finalidad, si no estoy mal, como ya tú decías, el apoyo para el acceso laboral, oportunidades laborales, el emprendimiento, el apoyo psicosocial y el apoyo académico. Un programa que busca, en efecto, generar sinergias institucionales para poder apoyar a la reinserción de las personas migrantes retornadas de origen salvadoreño, ¿verdad? Entonces, es interesante porque si ustedes se dan cuenta en el marco de la teoría de los instrumentos, este puede ser un instrumento bastante complejo, y que en efecto el contenido que alimenta el mismo documento, pues requiere tal vez de que se pueda analizar a la luz de las cuatro variables o digamos los 4 instrumentos que propone Salamon para poder entender cómo puede operar este instrumento. Digamos, ahí tiene que ver sobre si este instrumento, se tiene capacidad institucional desde ambos ministerios y viceministerios para atender a estas personas. Por supuesto que ya se tiene el mandato a partir de lo establecido en su propia legislación, y bueno, se alimenta un poco también con la legislación existente en el marco del Conmigrantes, y bueno, ahí un poco sobre los recursos financieros e insumos. Quisiera tal vez que pudiéramos revisar esto en el sentido que si bien es un programa que tuvo apoyo en sus inicios para echar a andar, y a lo mejor sigue teniendo apoyo de la OIM, es una atención de inserción. Es decir, son los trámites, es un programa que se genera una sinergia de los distintos procesos que se han venido desarrollando en el marco del retorno de las personas migrantes. Y eso tiene que ver desde la asistencia consular, tiene que ver con todo el procedimiento para el traslado, para la recepción de la persona, y digamos, a la hora de retornar, poder tener acceso, por ejemplo, a los bienes y servicios inmediatos, como son la salud o la búsqueda de empleo, ver el tema de certificación de estudios,
en caso pues tengan la documentación. Y bueno, por otro lado, tengo entendido que todos estos procesos de programas pues son sujetos a ciertos resultados, ¿verdad? Y como tú decías, es un instrumento que se viene trabajando de hace varios años y quisiéramos, si ustedes tienen alguna información sobre el funcionamiento de esto, qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, haciendo un paréntesis previo al COVID y ahora durante el COVID. Si alguien quisiera participar. Tenemos la mano levantada del señor Herbert. Adelante. Buenas tardes. En relación a la importancia de la información para elaborar políticas, a mí me parece que es importante para poder definir cuántas personas vienen a El Salvador, cuál es su edad, digamos, cuál es su estado civil, digamos, que me parece que son cosas importantes, o sus condiciones específicas, por ejemplo, para poder medir el grado de vulnerabilidad que tienen. Esa es una, y la otra es, ¿cómo se llama? Para ver los territorios, a qué lugares va dentro de El Salvador se destina. O sea, en este caso, la tasa de retorno. En el caso del país, uno de los departamentos con mayor tasa de retorno es el departamento de Cabañas, que sigue en la Unión Morazán, de tal forma que las políticas deberían focalizarse en esos departamentos y poner ahí pues la mayoría de recursos, o sea, no ponerlo, digamos, solo en base a el número de población o el número de población que va llegando en general, sino que medir la tasa de retorno. Excelente, muchas gracias por su aporte. Yo creo que aquí nos decía su nombre, disculpe. Herbert Guzmán. Don Herbert Guzmán, nos trae aquí temas importantes en el tema de la focalización de la política pública. Y en ese sentido, poder pensar, por supuesto, hacia dónde, con quién orientar. A mí me resulta acá una interesante pregunta entre la diferencia de una política pública y un programa, dado que generalmente los programas forman parte de políticas un poco más amplias. Por ejemplo, cuando se habla de política pública, se está hablando del cómo se va a operativizar un marco legal mucho mayor. Digamos, ustedes tienen su ley especial de migración y extranjería. Recientemente, el año pasado, se logró aprobar, pero también tienen la ley especial para la protección y desarrollo de las personas migrantes salvadoreñas como grandes marcos. Los programas vienen a ser brazos, vienen a ser acciones que permiten focalizar cierta perspectiva de la amplitud que tiene una política pública. Y por supuesto, una política pública no se puede construir desde el escritorio como tal, sino parte de ese intercambio en principio, y por ello es fundamental, y tal vez aquí quisiera darle un poco respuesta a mi inquietud. Tal vez me estoy autorrespondiendo, pero la inquietud de la importancia de la academia, de la importancia de los informes, que era un poco la primera pregunta hacia la compañera, en relación a los informes existentes que nos permiten caracterizar, que nos permiten conocer ciertas realidades, que nos permiten escuchar a través del papel la realidad que están viviendo las personas retornadas, las personas migrantes, las personas refugiadas, las personas que están en situación de privación de libertad y que son migrantes, o las niñas, los niños, los jóvenes, adolescentes, etcétera. Son distintas herramientas, son distintas investigaciones académicas, informes circunstanciados que nos permiten a nosotros tener una lectura para construir la política, ¿sí? Y de esta cuenta, por ejemplo, el programa integral de inserción tiene que ver. ¿Por qué se llama programa integral de inserción para la población salvadoreña retornada? Porque permite vincular en un proceso administrativo como es el traslado y el retorno, con la generación de información
que le permita a la persona retornada acceder a su derecho a la salud, a la educación, al empleo y a oportunidades de emprendedurismo. Entonces, aquí es importante, digamos, para poder decir, bueno, ¿qué población es la sujeta de crédito? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios para yo poder establecer dentro de mi programa ese instrumento de política en relación a cómo oriento el emprendedurismo? ¿Les estoy dando el dinero? Pregunto, no sé. ¿O les estoy orientando con quién o los estoy formando en relación a cómo emprender un nuevo negocio, un nuevo comercio? ¿Sí? Digamos, ahí vamos viendo las limitaciones de los programas o de las políticas que se van teniendo. Selim. Sí, quizás mencionar que este programa es un programa donde convergen muchas instituciones, como la Dirección General de Migración, el Ministerio de Trabajo, la Banca Nacional, el CONAMIPE, que son los formadores del emprendimiento. O sea, en este programa convergen muchas organizaciones, inclusive la academia también a través de universidades que capacitan a nuestras personas retornadas. Pero hablemos del emprendimiento. Si, por ejemplo, una persona quiere montar su propia empresa, se ha hecho un convenio con CONAMIPE, que es una institución que se encarga de formar a los emprendedores para que para que estas personas puedan tener una actualización de sus conocimientos en los temas administrativos, contables, situación del mercado nacional, previo al otorgamiento de un capital semilla, el cual es un fondo que no tienen que retornar, no es un crédito, después de que han recibido esta capacitación. Por ejemplo, entran a capacitación durante 2 meses, CONAMIPE los prepara para emprender, y luego los que han aprobado esta capacitación, los que ya están formados y CONAMIPE ha evaluado de que sí pueden desarrollar su proyecto, se les da un capital semilla de $1,500 para iniciar, mientras se les da el acompañamiento técnico. Asimismo, durante todo este proceso de 2 meses han recibido el apoyo psicosocial para que un poco vayan integrándose a lo que es la sociedad y un poco también vayan superando los diferentes problemas que han tenido en el proceso de retorno. Después de que han recibido el capital semilla, hay un periodo de incubamiento, de desarrollo de la empresa, para que si ellos consideran pertinente seguir creciendo o avanzar al siguiente nivel, pues entonces se les abren líneas de créditos blandos con intereses bajos, para que ya vayan creciendo, digamos, después de que han conformado esta pequeña empresa con este capital semilla, luego tienen acceso, por ejemplo, a Bandesal o a otras instituciones de la Banca Nacional que están en este mismo proyecto para recibir un crédito y seguir, digamos, en su desarrollo empresarial. Excelente, excelente. Yo quisiera darle la palabra a Selma, que estabas levantando la mano. Hola a todas y todos. Sí, bueno, ahora estaba justo a punto de publicar mi comentario, que no me dio tiempo de ponerlo en el foro, pero es un poco largo y para no quitar más tiempo lo pondré en el chat para analizarlo, pero ahora me gustaría un poco plantear otra duda que me surgió cuando usted explicaba un poco al colega Selim sobre las diferencias, ¿no? Porque que hay entre lo que es una política pública y lo que él entiende o lo que él tiene o en El Salvador se tiene como programa. Y me cuesta o me causa mucha confusión porque desde mi entendimiento, y a lo mejor está mal y por eso es que busco la explicación, para mí, pues una política pública tiene que ver con y citando un poco a Lelio, a este autor, a Lelio Marmora, pues tiene que ver con todas estas acciones institucionales para llevar a cabo determinada acción, y esto no necesariamente tiene que ser un programa, sino también puede estar dentro de leyes, resoluciones, decretos, etcétera. O sea, no
lo que trato de explicar y lo que es mi confusión es que desde mi perspectiva, un programa que viene, que entiendo, y si no es así, por favor corríjanme, es el que está ejecutando cierta parte de una ley, ¿no? O es el brazo, como usted dijo. Y es una acción que el Estado está implementando para llevarlo a cabo. Entonces, yo sí entendería que forma parte de una política pública. Sí, disculpe si no me di a entender. Cuando se habla de, digamos, hay corrientes de pensamiento en que toda disposición, que digamos hay una corriente muy general, que me imagino que es la del autor Helio, que tiene que ver con toda disposición de relacionamiento Estado-sociedad es política pública. Entonces ahí entran marcos, entran leyes y entran ya, digamos, aquellos documentos que se van construyendo y que tienen formas y que son medibles, como son la política pública para atención al migrante, por ejemplo, ¿sí? En un pensamiento más latinoamericano, existe la diferencia entre el marco normativo que tiene una corriente más jurista y que establece el cómo se va, qué se quiere relacionar, qué se quiere legislar, el qué. Y en ese sentido, pues son marcos normativos armonizados o no que son sujetos para construir política pública que establece un poco más el cómo se aplica esta ley. Digamos, es una suerte de desnivel, por llamarlo así, una escala, en donde se tiene un marco jurídico que en general se le puede llamar política pública, pero no se le denomina más política pública a todo aquello que se desprende de este marco normativo como son las legislaciones. Aquí hablamos netamente de leyes. Ya acuerdos, ya decretos, ya programas, ya proyectos, pues eso sí ya son consideradas políticas públicas. Por ejemplo, en la realidad guatemalteca y un poco centroamericana, se tiene la ley y se le denomina ley, ¿sí? No se le denomina política pública. Y a lo mejor tiene que ver con un tema de cómo se pronuncia o cómo se le denomina. Mientras que ya las acciones, pues generalmente están vinculadas a términos con política pública. En general, como te decía, cualquier relación que establezca escrita o no escrita los estados, se le puede denominar política pública. Luna. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Les estoy saludando desde El Salvador, de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es donde contamos con el programa que mi compañero Selvín Rodas estaba comentando en la presentación. Solo quisiera hacer un par de comentarios nada más. Comentar que este programa, claro que ha sufrido de evoluciones. Nos hemos ido adaptando según los contextos. En un primer momento esto nace como un proyecto piloto respuesta ante una crisis que nosotros estábamos llevando en el 2014 inicia, en el 2015 este proyecto se lanza. A partir de eso, ahora, hoy por hoy, somos una dirección de atención a personas retornadas a nivel nacional desde la Cancillería, precisamente donde usted comentaba, del Viceministerio de Salvadoreños para en el Exterior, donde se lleva esto. Yo creo que con la consulta que hacía la compañera, yo creo que quizás mi compañero lo presentaba como un instrumento de política pública, debido a que somos una herramienta de análisis. Nosotros sí generamos toda aquella información que nos ayuda a
conversarlo con nuestros cooperantes, conversarlo con aquellas instituciones que también están haciendo trabajo local ante la población migrante, que les brinde una mejor idea de hacia dónde o aquellas líneas que podemos seguir. Y por otra parte, porque creería yo de que estamos respondiendo según la naturaleza de lo que está aconteciendo en el país. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, lo que se activó fue un programa de atención humanitaria, donde hemos apoyado alrededor de casi 1,000 personas retornadas que se encontraban en el país de forma humanitaria. Esto quiere decir canastas, como decía el compañero, o certificados de supermercado. Y también, por otra parte, en el lado de emprendimiento, nos hemos activado con aquel tema tecnológico, virtual, de cómo apoyar a nuestros emprendedores formados a continuar con sus emprendimientos, asesorarles y acompañarles durante todo este proceso. Y solo eso quería comentar. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. A la compañera que anteriormente había hecho la pregunta, no sé si quedó un poco claro o sigue la confusión, o si alguien tiene dudas. Creo que te llamaba Selma. Hola, perdón. Sí. Sí, te escucho. Ruth. Hola, perdón, es que estoy tratando de enviar mi comentario al chat. Sí, me quedó más claro la explicación y un poco de dónde viene lo que usted nos comentó. Gracias. Bueno, gracias. Ruth, ¿tienes alguna duda? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, una combinación de todo, ¿verdad? Bueno, yo trabajo en una organización de sociedad civil, realmente trabajamos mucho con la diáspora salvadoreña y realmente algo que sí se ha notado, no solo en El Salvador, sino que en casi que todos los países, es cómo le puede dar continuidad a estas políticas públicas a lo largo del tiempo. Porque pasa que, por ejemplo, acá en El Salvador, cada 5 años hay cambio de administración pública central y si no le parece al que está, o no le da la importancia de vida para tener una continuidad en el proceso, o se botan todos los esfuerzos, como ha pasado muchas veces, tanto de manera nacional como de manera regional como de manera local. ¿Cómo podemos hacer para que de alguna manera estas mismas políticas, proyectos, leyes o como se denominen, puedan mostrarse y continuar como con esos procesos evolutivos en pro de la población migrante? Y a su vez como instrumentos internacionales que pueden apoyar las políticas públicas nacionales pueden ser utilizadas. Gracias. Gracias, Ruth. Pues bueno, yo quisiera tal vez regresar al tema del programa. En efecto... Buenas tardes. Perdón que me comunique de un solo directo, pero no, el chat no me da oportunidad de escribir, levantar mi mano. Mi nombre es Dina Revelo. Yo trabajo con el Ministerio de Trabajo de El Salvador. Siempre abonar un poco de este tema y perdón que, como le digo, me meta de un solo, pero no podía. Ya no ratos quería. Bienvenida. Dentro de la parte como ministerio, como institución gubernamental, el trabajo que siempre se ha venido realizando, aún con cambios de gobierno, hemos venido también implementando aún lo que son todo lo que es parte de donde está la ley de política de las personas migrantes y sus familias, lo que es la generación de ventanillas. Como Ministerio de Trabajo, que se cuenta con las 62 ventanillas a nivel nacional y la que tenemos en la Dirección de Atención al Migrante, donde le damos directamente la información a cada uno de ellos para cuando ellos se desplacen a cada uno de sus domicilios,
sepan de que pueden contar no solamente con el apoyo como Ministerio de Trabajo, sino también con el Ministerio de Relaciones Exteriores y así con las otras instituciones gubernamentales que apoyan en la parte de personas retornadas. En el caso del Ministerio de Trabajo, como rector de empleo, somos los encargados de darle lo que es la intermediación laboral para que ellos poderlos ubicar en cualquiera de las empresas con las que se está gestionando una oferta laboral a nivel nacional. De la misma manera, aunque nosotros hemos tenido recientemente o hace un año el cambio de gobierno, pero se ha venido implementando siempre lo que es el desarrollo de programas para las personas retornadas. Gracias. Excelente, sí, no, excelente. Yo quisiera tal vez profundizar algo. Digamos, una política pública no necesariamente es instrumento de política. Tal vez aquí voy a generar más ruido. Cuando hablamos de instrumento de política, significa qué es lo que va a hacer posible operativizar esa política pública, ¿sí? Y por eso se habla de acciones económicas, acciones de información, algunas que pueden ser, porque hay políticas públicas punitivas y hay políticas públicas garantes. En este caso, por ejemplo, el programa integral de inserción es un programa de lo que estoy observando y lo que me están contando, y tal vez antes de hablar me gustaría preguntarte, Celine, cuando se habla de que las personas reciben la capacitación por el CONAMIPE, ¿el CONAMIPE es una instancia de Estado o es una institución no gubernamental? ¿Uno? El Consejo Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa inicialmente era parte del Ministerio de Economía, o parte del gobierno, ¿verdad? Y sigue siendo parte del gobierno, nada más que ahora es una autónoma. Son ¿verdad? autónomos. Sí, pero sí, inicialmente empezó con el Ministerio de Economía. Excelente, porque fíjense que aquí es interesante ver que generalmente existe una sinergia entre instituciones del Estado y sectores de la sociedad. Entra academia, entra pequeña y mediana empresa, entra algunas organizaciones no gubernamentales, universidades. Pero el rol, digamos, que se tiene es fundamental, es un rol de información. Y ese rol de información que se deriva en acciones de vinculación con instituciones, puede ser de agencias de cooperación, llamémosle OIM, o puede ser ACNUR, o puede ser otra, así como puede ser este consejo de la pequeña y mediana empresa. A lo que voy es, a nivel de instrumento, se está posibilitando un acceso a una garantía económica, ¿sí? Vinculada a un requisito que es haberse formado y aprobado un curso que tiene que ver con emprendimiento. Entonces, si no se aprueba esto, no se tiene acceso a este fondo que es no revolvente de los $1,500. Esos, digamos, hablar de que es una institución que está canalizando gestiones de información, el instrumento de la política es la información, que está generando acciones para el acceso a becas, por ejemplo, o está generando acceso para que pueda vincularse con instituciones que puedan darles recursos o un fondo o créditos, ¿sí? Este es un instrumento de corte económico que va a operativizar el sentido que se está proponiendo el objetivo del programa. Entonces, quería como precisar eso, porque es importante comprender de que no siempre todas las instituciones pueden tener, digamos, todas las capacidades humanas, financieras e inclusive las disposiciones legales para poder generar renglones presupuestarios para poder dotar de recursos a la población.
Y eso tiene mucho que ver sobre, digamos, en el caso de una institución como son los ministerios de Relaciones Exteriores, tienen la potestad de generar su gasto a nivel nacional para el funcionamiento de la institución, pero su ejecución presupuestaria está en el exterior, ¿sí? No puede ejecutar, digamos, programas o acciones en el país. Entonces, por eso veo que es importante que este programa tiene un brazo, un instrumento de política económica que se vincula en una interrelación, un acuerdo, un llamado a unirse, digamos, como es con la MIPE. Entonces, no sé si estoy siendo o si me estoy dando a entender en relación en qué consiste entonces el instrumento de política. Si alguien quisiera. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en lo que se piensan a levantar las manos para que podamos ir también verificando los otros aportes. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí nos están trayendo a colación la buena práctica que se tiene en Costa Rica en relación a su Plan Nacional de Integración. Y nos traen a colación también este perfil de gobernanza sobre migración. El perfil de gobernanza, entiendo yo que no es una política establecida, digamos, sino es un diagnóstico, es un perfil que permite dar cuenta de la situación en la que se encuentra el país en relación a las migraciones. Y recordemos que Costa Rica, pues, es un país sobre todo que es receptor de personas migrantes, sobre todo de origen nicaragüense, aunque dadas las circunstancias en los últimos años de la violencia, del empobrecimiento y de las políticas económicas en algunos países del sur de América, pues ha tenido muchas personas solicitantes de asilo y refugio, no solo de la región centroamericana, sino también de Venezuela, Colombia, por ejemplo. Entonces, el Plan Nacional de Integración de Costa Rica, pues es una buena práctica que sí preocupa al Estado y centra al Estado con acciones, con relaciones interinstitucionales e intersectoriales y con las agencias de cooperación para poder atender e integrar a las personas migrantes. A diferencia de El Salvador, que lo que está haciendo El Salvador es un programa de atención a sus retornados. Siempre sigue centrándose en la persona de origen salvadoreño. En el caso de Costa Rica, el Plan Nacional de Integración es para integrar a las personas, sobre todo de origen nicaragüense. Y aquí pues llama la atención porque son dos realidades distintas, un país sobre todo expulsor y otro receptor. Y en ese sentido, lo que se busca en ambos es atender a las personas migrantes y garantizarles sus derechos. Laura Solano. Te escucho. Gracias, buenas tardes. Y buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, el Plan Nacional de Integración de Costa Rica se hizo pensando sobre todo en las personas migrantes, personas que están en algún estado de vulnerabilidad y personas que tienen la condición de refugiadas o son solicitantes de la condición de refugio. Este plan tiene, bueno, por ejemplo, que la ley de migración crea un fondo, el Fondo Social Migratorio. Este fondo se nutre de alguno de los cobros que se hace para la documentación de las personas migrantes y demás. Y entonces, por medio de la ley también el fondo se divide entre instituciones que son las que atienden a esta población en el país. Hablo de la Dirección General de Migración y Extranjería, del Instituto Mixto de Ayuda Social, instituciones como Gobernación, Ministerio de Salud y demás, que de una u otra forma brindan algún tipo de apoyo a esta población migrante. Sin embargo, también
lo que quería resaltar con este plan de integración es que ahora con o en ocasión de la emergencia sanitaria que hemos tenido todos los países por el COVID, hemos hecho una reforma de ley para cambiar un poco el destino también del fondo y poder repatriar a los costarricenses que se encontraban fuera del país y que por esta situación no habían podido retornar a Costa Rica. Entonces, a través de nuestros consulados es que se han hecho las coordinaciones en los países en los que han estado y se ha podido regresar a estas personas. De igual forma, con este fondo también se repatrian cuerpos de personas costarricenses o residentes fallecidos que no tienen las condiciones, ¿verdad? Porque no es para las personas que no tienen las condiciones económicas para poder o retornar el cuerpo de un familiar o ahora con ocasión del COVID para retornar ellos. Entonces, creo que este tema de la emergencia sanitaria nos ha hecho repensar muchos de los planteamientos que tenemos y nos ha hecho mejorar muchos de los procedimientos que ya teníamos y yo lo que realmente esperaría, tanto acá en mi país como en los demás en la región, es que aprendamos de las buenas prácticas que estamos desarrollando ahora y que tuvimos que desarrollar de la noche a la mañana básicamente para poder mantenerlas y poder crear mejores instrumentos que a la larga nos funcionen en diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Como usted bien decía, el perfil de gobernanza migratoria no es un plan, es más bien un diagnóstico. Tomo la palabra que usted dijo, es un diagnóstico que nos sirve para también, yo creo que saber cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo mal y en qué debemos mejorar. De igual forma, quería también hacer un comentario respecto a lo que se estaba hablando anteriormente y creo que efectivamente los estados tenemos que dejar de ser tan paternalistas como hemos venido siendo y más bien apoyar a la persona migrante o a la persona nacional que retorna a darle herramientas que le ayuden a formar su propio destino, ¿no? Que le ayuden a crecer económicamente y demás, pero no velar por esta persona o mantener esta persona, porque creo que eso es, perdón, pero es que está cayendo un aguacero, yo no sé si me oyen, voy a cerrar la puerta. Darles herramientas a estas personas para que ellos a partir de ahí puedan desarrollarse y reconstruirse a sí mismos, a su familia y su economía. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues excelente. Digamos, ¿alguien más que quisiera participar? No, no hay nadie. Podemos seguir con la siguiente diapositiva. Entonces, Danilo, tal vez ahí van surgiendo otros comentarios. Sí, yo creo que en general los comentarios y los aportes que nos han traído, en su mayoría acá, ustedes está relacionado más con podernos proporcionar algunas novedades en políticas y algunos documentos base que permiten fortalecer y poder entender para poder construir la política. Yo, más allá de meterme a analizar cada uno de los documentos de política que están trayendo, me gustaría tal vez que pudiéramos, quienes propusieron estos documentos, puedan contar a la luz de la explicación que he estado tratando de trasladar en el video o en el documento sobre el instrumento, en qué consiste el instrumento de política, digamos, que nos pudieran contar si son políticas de qué corte, si son políticas más vinculadas a instrumentos de información o a instrumentos financieros, o si son algunos instrumentos que puedan ser, por ejemplo, prohibitivos. ¿Cómo están viendo en general ustedes estos instrumentos dentro de sus políticas? ¿Qué tipo de instrumentos son los que se están agenciando? Porque muchas veces se generan
instrumentos de política que no son financiados o no son financiables. Entonces son políticas muertas al final. Entonces, un poco cuál ha sido esta experiencia. Y me gustaría entonces, Jacqueline, que tú nos pudieras contar sobre la experiencia de esta Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su familia. Ruth tenía la mano levantada. No sé, Ruth, si había alguna pregunta o algún comentario en lo que se activa Jacqueline. Sí, solo comentar un poco que realmente la información es súper vital y documentos como el segundo que menciona Jacqueline sobre el documento de propuesta de política pública. Realmente yo colaboré en esa investigación con el doctor Jaime Rivas y realmente es crucial ver la cantidad de información disponible, cómo esta ha cambiado en el último año para acá, al menos para el caso salvadoreño. Antes, digamos, por ley de acceso a la información pública se tenía algún tipo de manejo público, valga la redundancia, de cierta información, porque al final este te permite construir, como usted ha mencionado, este tipo de políticas, de proyectos, de planes que efectivamente se puedan enfocar en aquellas necesidades que realmente trae la población inmigrante, considerando que también métodos participativos de investigación son súper cruciales en todos los ámbitos. Entonces, me gustaría saber, pues, del otro lado, cómo es que deciden cómo hacer o cómo publicar este tipo de información, porque al menos desde el lado de este documento sí fue a lo que se encontró disponible, a lo que las instituciones o los agentes y actores activos quisieran compartir. Gracias. Muchas gracias. Creo que no tenemos audio de Jacqueline. ¿Podemos pasar entonces a la siguiente? Sí, yo fíjate que he estado viendo aquí el chat, ¿sí? Ah, claro, adelante, sí. Y un poco, digamos, sí es bastante amplia lo que nos expone la compañera Selma en relación a que yo establezco en mi documento y en la presentación que solo Costa Rica tiene denominado, digamos. Cuando hablo de Costa Rica estoy hablando de que existe la política de atención a las personas. Y en ese sentido, si pudiéramos dar una marcha atrás, por favor. Si se pudiera ver la diapositiva, ¿sí? Digamos, Plan Nacional de Integración de Costa Rica. Gracias. Okay. Entonces, digamos, directo que se denomine como tal, pues Costa Rica tiene esta denominación y que tiene mucho que ver los nombres con los cuales se les denomina a las políticas. Entonces, sí se decía ahí que está la política migratoria integral para Costa Rica y el Plan Nacional de Integración de Costa Rica. Es Costa Rica y, digamos, de ahí El Salvador tienen la Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante salvadoreña y su familia. Entonces nos está acá Selma recordando de que existen en México muchos programas y varias acciones que se están haciendo, como por ejemplo programas de repatriación humana, por ejemplo, tienen grupos de coordinación local para la vinculación estatal y municipal, y son distintas acciones en el marco, por ejemplo, de la Comisión Intersecretarial de la Atención Integral en Materia Migratoria. Ahí, pues, te soy sincero, cuando uno busca, entiendo de que existen programas y los estados tienen sus programas y hay acciones
y políticas, recordando cómo está México, pues Chiapas tiene una lógica y Tijuana tiene otra. Y qué bueno que tú nos traes a colación acá, excelente, sobre estas acciones que se están implementando. Pero a nivel federal, llamar, entender una política como tal, que abarque a todo el Estado, pues me atrevería a pensar que son las acciones que se hacen en el marco de la repatriación. Sin embargo, desconozco, como decía, la política puede estar impresa o no, ¿sí? Pero desconozco que exista una política como tal. Sé que hay acciones, sé que están implementando programas, pero no encuentro yo el marco general que pueda dar cuenta sobre de dónde está viniendo estas acciones y que si es un corte más estatal o si es un corte más federal. Profesor, ¿puedo hablar? Sí. Soy Selma. Tengo, bueno, en este sentido, entonces quiero entender que en el caso particular de México podría interpretarse como una política pública en el sentido de lo que usted nos informa, que esta visión más latinoamericanista es, por ejemplo, un manual donde explique cómo llevar a cabo la reintegración. Por ejemplo, digamos, toda disposición, ese sería un instrumento de política de información, porque va a establecer en el manual los lineamientos y el protocolo o las acciones para poder llevar a cabo eso, pero es siempre respaldado por la institucionalidad. Digamos, la diferencia es que si está aprobado, si está decretado, si existe algún acuerdo resolutivo en relación a la existencia y aplicación de esa disposición, pues ya se entra en el ámbito de la política pública, ¿verdad? Porque otras veces pueden ser acciones o documentos que necesariamente no han sido aprobados y que al final pues son aportes o insumos para la política. Y en el caso, por ejemplo, de México, que tenemos un decreto para la implementación de la estrategia Somos Mexicanos, que es la parte es la parte jurídica que sustenta la reintegración de todas las personas mexicanas en retorno, eso sí. Entonces, sí, digamos, esa es una política pública ya aprobada. Sí. Sí, es importante, creo que traes tú a colación acá el tema de qué es y qué no es política, ¿verdad? Digamos que y en ese sentido, el cómo se construye la política es importante. Tiene que hacerse intersectorial y multisectorialmente, con todos los sectores y con todas quienes tengan que ver con la acción que se quiera legislar o regular o generar mecanismos para su aplicación. Entonces, si yo logro tener esta discusión y logro pues, tener un buen documento y no es aprobado por el Senado o por el Congreso o por el Ejecutivo, el Ministerio, la Secretaría, no es política, porque no se ha asumido como institución para ejecutarlo. Entonces, en ese marco, pues existen muchas iniciativas, existen muchas nuevas propuestas de política que inclusive han servido de insumos para otras políticas, pero mientras no estén aprobadas por la institucionalidad, digamos, no se le puede denominar política porque la política es sujeta a fiscalización. Pero en el caso de México sí lo tenemos aprobado. Sí, digamos, y por eso te digo, es interesante México porque hay aprobaciones, por ejemplo, desde los senados estatales o desde las, ¿cómo se llama? Secretarías de México, que tiene un corte más de todos los estados, y otras que tienen un corte mucho más local que tiene que ver con cada uno de los estados, como por ejemplo disposiciones propias en Chiapas o disposiciones propias en Tijuana o en otros de los estados, ¿verdad? Son políticas, porque al final tienen el aval de la institucionalidad. Todo lo que tenga el aval de la institucionalidad estatal o federal
En su caso, pues sí se convierte en una disposición de política pública. Ok. Sí. Bueno, aquí Marta García de México nos dice que quiere hacer una observación. Danilo, perdón, antes de pasar con Marta García, tenemos un comentario de Amílcar Mejía. Amílcar, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Se escucha bastante lejos, Amílcar. Creo que usted también está teniendo problemas por la lluvia, ¿verdad? Sí, al parecer así es, pero bueno, voy a tratar de hablar un poquito fuerte. No sé si ahora está un poco mejor. Sí, te escuchamos. Está mucho mejor, gracias. Gracias. Bueno, lo que les comentaba hace un momento era un poco también el seguimiento a lo que mencionaba Celine y lo que mencionaba Jacqueline, y no me acuerdo quién más también que estaba trabajando, bueno, que trabajan en la Cancillería. Eso, bueno, al respecto, yo hace un tiempo estuve participando con el tema de las personas retornadas, y algo que sí aparecía regularmente era el tema de la formación profesional y de la certificación de competencias, que era como una necesidad que expresaban comúnmente la mayoría de las personas, y eso pues igual también estaba relacionado con todo el tema del trabajo. Asimismo, también creo yo que sería una parte importante, que creo que también ya mencionaba Danilo hace un momento, era el tema de ir llegando o de ir ampliando todo el apoyo que se da desde los gobiernos ya más a un nivel más local, porque igual en esta investigación en lo que estábamos se hacía énfasis en tratar de replicar modelos de atención a nivel local, como ocurría con la ventanilla de atención a las personas migrantes que está instalada en el municipio de Zacatecoluca, acá en El Salvador. Entonces la idea era procurar y ver la manera sobre cómo los gobiernos locales podían apoyar a las personas migrantes ya en el terreno y poderle dar seguimiento a todo el apoyo que ya se venía dando desde el gobierno central, ya más a nivel general, dentro de la parte de recepción. Entonces, pues en ese caso sí creo yo importante que se tiene también que profundizar en esos temas, de tratar de dar el apoyo y desde las localidades para poder propiciarle a esas personas una reintegración más efectiva. Solamente, muchas gracias. Excelente, Amílcar, muchas gracias. Yo creo que aquí estamos entrando en los ámbitos de los contenidos de la política, ¿verdad? Tú nos estás recordando sobre la importancia de las distintas acciones que se deben de generar a favor de contribuir a la reintegración. ¿Qué implica eso de la reintegración? ¿Qué implica esto de la integración? Digamos, integración para las personas que son migrantes en El Salvador, por ejemplo, y reintegración para los salvadoreños que están retornando de Estados Unidos en su mayoría. ¿Y qué implica esto? Digamos, ¿qué vamos a entender? Y ahí van a ser los ámbitos en función de acceso a los derechos, ¿sí? Derechos, y ahí alguien hacía sobre la diferencia entre si los derechos laborales, existe alguna controversia con los derechos humanos. Es importante indicar que los derechos humanos son inherentes al ser humano y no es que si yo los quiera o no los quiera, mientras que los derechos laborales son adquiridos en función de reconocerse y ser trabajador. Entonces, los derechos humanos siempre se van a poseer y se van a tener y se deben de exigir su cumplimiento. Entonces, regresando al tema de la reintegración, pues tú estás colocando y informándonos sobre algunos ámbitos, sobre la importancia de la certificación de estudios, sobre la importancia de que tengan sus propios documentos, sobre la importancia de que si tuvo algunos estudios se les pueda certificar, sobre la importancia de darle seguimiento a aquellas personas retornadas que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo.
Entonces, digamos, los diagnósticos y las investigaciones académicas en relación a ciertas dinámicas y comportamientos son insumos para poder construir política pública y en función de eso tratar de ser mucho más amplios y garantistas en relación a los derechos de las personas. Entonces quería entrar con este comentario de Marta. En efecto, pido disculpas. Digamos, la visa de trabajador fronterizo es únicamente para beliceños y guatemaltecos. Cuando se hablaba en relación a Honduras y El Salvador fue porque hubo una disposición que no fue aprobada, pero sí se hizo una gestión entre parlamentos y el Senado de México para que pudiera reconocérseles y otorgarles este beneficio de trabajador temporal a los originarios de Honduras y El Salvador. Esto no fue aprobado, entonces seguimos con los beneficiarios únicamente guatemaltecos y beliceños. Entonces pido disculpas por ese error en el texto. Seguimos. Ya va a cargar, es que se tarda un poquito en hacer el cambio Bueno, entre no la sé si pantalla. alguien más tiene preguntas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía. Soy Hola, de Sofía. El Salvador y trabajo en una organización que se llama Centro de Integración para Migrantes, Trabajadores y Trabajadoras, CIMITRA. Es una organización de la sociedad civil que fue creada por la diáspora con la idea de ser una organización alternativa para dar una respuesta integral a la reinserción, apoyar en la reinserción laboral a personas retornadas. En esta experiencia de trabajo, que es bastante reciente, pues hemos ido identificando varios aspectos y hemos ido como un tema de ponerle mucho enfoque, ¿verdad? Porque es un tema para aprender a diario. Entonces las políticas se deben de ir como actualizando en base ahora con lo del COVID, ¿verdad? Y a cómo va la afluencia, el tema de las caravanas. Entonces, la política debe ser integral y también, si ya tenemos leyes, pero miren, hay cosas que no funcionan y hay cosas que sí. Y, por ejemplo, cuando hablamos de retorno, por ejemplo, siempre pensamos en personas vulnerables que regresan. Pero también en ese retorno de regreso, aparte de las personas vulnerables que han sido deportadas, pero también hay un retorno voluntario. Entonces, muchas veces hay, por ejemplo, salvadoreños que están en otros países que quieren que El Salvador vuelva a ser su destino para venir a invertir, para venir a otra vez a jubilarse, a poner sus propias empresas y conocen la experiencia de lo difícil que es para muchos retornar y volver a emprender negocios aquí. Entonces, cuando ya estos retornados, por ejemplo, empresarios quieren regresar, se han visto muchas veces frustrados con el tema de las burocracias. Entonces, yo creo que dentro de las políticas públicas debería de existir un estímulo de retorno para este tipo de compatriotas, ¿verdad? Entonces, ahí en ese tema, pues necesitamos como ahondar un poco más, ¿verdad? Porque ellos son una alternativa que pueden brindar oportunidades de trabajo a otros retornados en condiciones vulnerables y muchas veces con grandes experiencias, ¿verdad? Yo me he encontrado este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué sucede? El que viene, retorna y viene emocionado a su patria, cuando ve todos los conflictos que tiene para volver a instalar un negocio o algo, se frustra y mejor se regresa, ¿verdad? Y entonces una estimulación fiscal también es importante que los invite de nuevo a su patria, a invertir, a sumarse, a crear alternativas, ¿verdad? Porque ya las empresas que están ya tienen los trabajadores que tienen y muchas veces para el migrante no hay espacios. O sea, es bien complejo. Entonces, esa estimulación de inversión creo que es importante y para ello también pues necesitamos
como ir mejorando en el tema de seguridad, ¿verdad? Pero no solo la seguridad, sino que más allá, la modernización de las instituciones, ¿verdad? Yo creo que el Ministerio de Trabajo ha ido avanzando en este tema, pero quizás también ir pensando ahora, después de la experiencia del COVID, cómo se puede ir jalando ese tipo de inversionistas nacionales, no solo en El Salvador, sino a nivel de la región. Gracias. Excelente. Miren, yo creo que aquí está saliendo un nuevo instrumento para fortalecer lo que habla acá, el siguiente documento. Digamos, se habla acá de los riesgos y oportunidades para la efectiva reinserción de los beneficiarios del TPS en El Salvador, recomendaciones de política pública. No es una política pública, sin embargo, sí contiene algún rastreo de las distintas políticas existentes, pero además está colocando algunas sugerencias que, digamos, lo que nos estaba diciendo la compañera anterior es en relación a esta alianza público-privada, por un lado, o por otro lado, las facilidades para la inversión de las personas migrantes en el país. ¿Qué es lo que se va a generar? ¿Qué se está generando para poderles facilitar no solo los temas administrativos, de impuestos, de patentes, etcétera, sino también de la facilidad de asegurar que su inversión no vaya a ser, digamos, tirada o que pueda llegar rápido a una pérdida, sino tiene que haber un acompañamiento y un asesoramiento por parte del Estado. Entonces, eso puede ser muy interesante en relación a pensar las políticas de reintegración de las personas retornadas. Y aquí es importante, digamos, me gustaría que pudiéramos seguir con un debate sobre la comprensión y el imaginario social construido sobre la persona retornada. Muchas veces, digamos, en su mayoría los retornados son personas que ni siquiera llegaron a trabajar en Estados Unidos, puesto que fueron detenidos en la frontera y deportados. En su mayoría, y eso ha sido un poco la experiencia de los últimos 10 años de las deportaciones, pero tienen una experiencia de viaje que pues le ha generado algunas acciones e impactos para su vida, y por eso la importancia de una atención psicosocial. Pero generalmente estamos pensando en estas personas que se fueron sin nada y que regresan sin nada, y que deberían de ser sujetas de un apoyo económico para generar emprendedurismos que les posibiliten generar condiciones de vida. Y así nos tratamos de librar y de construir buenas propuestas de política pública hacia nuestros estados. Y en efecto, los estados no han tenido la capacidad de superar, digamos, las brechas de desigualdad y de empobrecimiento de muchas de las familias, de las cuales en su mayoría son personas migrantes. Entonces, alimentar o, digamos, minimizar la pobreza a través de programas de emprendedurismo, pues requiere de mucha creatividad y sobre todo de una comprensión de los mercados laborales y de las dinámicas económicas de acuerdo a lo que se quiera sacar. Entonces sí es importante repensar esto, porque no es solo plantearlo como una de las alternativas, sino como el ejercicio de las distintas acciones cuentapropistas, que generalmente son familiares, no se ahogan entre sí mismas. Y eso me recuerda un poco a los proyectos que tuvo los países como Guatemala o El Salvador posterior a la firma de los acuerdos de paz después de las guerras que tuvo, que fueron proyectos para que ahora se podrían llamar emprendedurismos, y que esos proyectos pues al final convirtieron a muchas comunidades en hacer lo mismo, muchas familias, y generaban demasiada oferta pero no tenían demanda. Entonces es importante esa discusión. Y bueno, esto lo planteo en el marco de un Estado que pueda facilitarle y generar condiciones que atiendan las causas estructurales de la migración. Pero por otro lado, nos está planteando aquí la compañera
una propuesta de política en donde el Estado flexibilice algunas dinámicas o no burocratice tanto todas las acciones en relación a los esfuerzos que puedan tener personas migrantes que tienen sus recursos económicos y que quieren regresar a su país e invertir. Y a lo mejor aquí pensar no solo en la persona y sus propios recursos, sino también pensar en alianzas públicas o privadas. Y cuando me refiero a público-privadas, tal vez no es tanto el ejemplo de México con el 3x1 o el 2x1, sino más bien pensar en los fondos revolventes que se puedan, o fideicomisos, que se puedan ir generando para la capitalización de algún tipo de negocio existente en El Salvador, de acuerdo a las distintas capacidades, habilidades de la mayoría de los trabajadores. Así que muchas gracias por ese gran aporte. Siguiendo con Ruth Angélica González, el documento del SICA contiene una muy buena información sobre migración en la región, con un especial apartado de migración laboral, con información sobre instrumentos legales de migración y derechos laborales. Y bueno, sí, es un informe regional del año pasado, si no estoy mal, y que sí logra establecer mecanismos para que puedan ser contemplados, asumidos por los estados, y en ese sentido ir construyendo una región en base a la sumatoria de las acciones de cada uno de los países. Solo déjenme contarle que en el tema laboral hay, digamos, han existido bastantes propuestas, digamos, la misma Conferencia Regional de Migraciones, que sus grandes logros han sido poder unificar, digamos, en toda la región, desde Canadá hasta Panamá y República Dominicana, los protocolos para la atención, recepción, atención y repatriación, digamos, un trabajo de muchos años. Desde el SICA a nivel centroamericano se ha tratado de promover acciones como la política migratoria regional integral, que no ha sido aprobada, pero que está ahí y que a lo mejor es sujeta de ser observada de nuevo para tratar de ver y actualizarla a la luz de lo que nos está trayendo este estudio sobre la migración y el desplazamiento en la región, reconociendo que somos una región donde alrededor de 1 millón de personas se mueven transregionalmente. Entonces, es un aporte interesante. Aquí, como cualquier otra investigación, pues es importante las propuestas, las lecturas, la perspectiva para poder tratar de focalizar hacia dónde queremos nosotros construir una política regional, en el entendido que es una política de corte supranacional, en donde varios estados, como por ejemplo el guatemalteco, no reconoce tanto al SICA como algo supranacional, sino lo tiene como cualquier disposición y sugerencia, mientras que El Salvador y Nicaragua pues sí toman esas disposiciones como parte de su política nacional. Seguimos. Vamos al último comentario. Ya va a cargar. Ahí está. Rafael Antonio Alonso, México. Me gustaría transmitirle uno de los proyectos rectores de la política migratoria de la actual administración, que es el Plan de Desarrollo Integral. Ay, miren, qué bueno. La verdad desconozco de este plan. Digamos, sí se conoció las discusiones hace un par de años que se fueron teniendo, donde la CEPAL empezó como ente académico y de análisis económico a proporcionar insumos. Y qué bueno que exista ya bueno, es un diagnóstico, ¿verdad? Que ha alimentado el Plan de Desarrollo Integral de México. Sí, es importante decirles que en el análisis, yo me focalicé netamente en aquellas políticas o instrumentos o leyes vinculadas a las personas migrantes, el tema un poco laboral y algunas legislaciones que estén vinculadas a la armonización de convenios internacionales. Creo que es un gran aporte para analizar, cuando se analice el tema de la migración, entender cuáles son las políticas de desarrollo de los países. En este caso, México lo tiene, ¿verdad?
Perfecto, creo que hay un mensaje ahorita. No, estamos bien. En ese caso, básicamente este sería el último comentario, la última muestra de documento. Tenemos por parte de Yanira unos mensajes antes de que cerremos esta sesión, así es que Yanira, adelante. Hola, buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Brevemente solo quisiera recordarles el seguimiento de los cursos de e-campus de OIM, el cuales son parte complementaria al diplomado. Como recomendación, pues, estamos prontos a iniciar el desarrollo del trabajo final del diplomado, por lo que yo sugiero que puedan completarlo a la brevedad posible los 2 cursos, los cuales se encontrarán dentro del aula virtual. Sin embargo, si tienen alguna dificultad para encontrarlos, no deben escribirme. Asimismo, pues los insto a que sigan participando en los diferentes foros y el cumplimiento de las actividades. Y el lunes, me adelanto un poco, se van a dar indicaciones del trabajo final, por lo que ruego que puedan estar muy atentos. Gracias. Feliz noche y feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Yanira. Bueno, no sé si hay algún último comentario. Si no, cuento 1, 2, 3 y damos por inaugurado el fin de semana. Mentiras. Gracias, Danilo, por el tiempo, por ampliarnos, por compartirnos más información. Gracias a todos y todas por la permanencia. Creo que ya no hay comentarios adicionales, entonces nos estaríamos viendo nuevamente el próximo jueves. Que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Muchas gracias y un gusto. Y cualquier cosa están ahí, estoy ahí para seguir atendiendo a sus dudas o aportes en el foro, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.